Estimados alumnos de la Cátedra Relaciones Humanas de la Escuela de Bibliotecología, les mando todos mis saludos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden muy bien. En el día de hoy van a recibir más clases con el tema que venimos desarrollando, que era la teoría de Erikson. También les voy a pasar otros videos sobre un texto de Silvia Bleichmar, que lo hice, trabaja específicamente sobre ese texto de Silvia Bleichmar. Lo hice pensando en alumnos que tengo en otro contexto, pero vamos a hacer uso de esa misma grabación, porque se trata de trabajar básicamente las ideas de Silvia Bleichmar. Y este video tiene por finalidad específica contarles, leerles y tratar de ser lo más claro posible en esto que es el primer trabajo práctico que vamos a hacer en nuestra cátedra, el trabajo práctico que corresponde a esta primera parte del año, ¿sí? Y les cuento, se los voy a ir leyendo y a ver que quede claro qué es lo que se espera en este trabajo práctico, ¿sí? Bueno, Escuela de Bibliotecología, Cátedra de Relaciones Humanas. Este trabajo práctico se va a llamar Lectura, Letras para los Niños. Letras para los Niños. Esto es un invento. Este es el primer año que vamos a hacer algo muy distinto a lo que hemos hecho en otros años como trabajo práctico. Creo que a veces los contextos estos de pandemia nos pueden invitar a tratar de ser más creativos, más novedosos. Vamos a ver cómo sale, ¿sí? Les presento el trabajo práctico. Bueno, la condición humana enfrenta en toda época y lugar una serie de dialécticas cruciales en las etapas infantiles de la vida, según lo plantea Erikson, que es el autor que estamos desarrollando muchas de sus ideas en estas últimas clases. La confianza y la desconfianza, la autonomía o la vergüenza, la iniciativa o las inhibiciones, los sentimientos de competencia y capacidad o de insuficiencia. Estos sentimientos humanos son universales. Nuestra especie se caracteriza también por su posibilidad de crear una dimensión simbólica, y dicha capacidad mental es la base para la elaboración del mundo de la cultura. Toda cultura elabora productos que posibilitan simbolizar los sentimientos humanos básicos antes mencionados. La literatura es una clara expresión de las posibilidades simbólicas de nuestra especie. La posibilidad de un autor de expresar desde su singularidad experiencias de cierta universalidad. ¿Cuál va a ser el objetivo que nos vamos a proponer en este práctico? Me interesa que ustedes puedan explicitar las habilidades procedimentales que ustedes poseen para buscar y seleccionar un producto cultural. Y va a ser algo absolutamente específico. Un cuento destinado a público infantil. Un cuento para niños. Me interesa que puedan realizar un análisis que contextualice a la obra y al autor de dicha obra. Y me interesa que puedan vincular un producto literario con las tensiones dialécticas centrales que caracterizan la infancia desde la perspectiva que hemos visto de Don Erik Erikson, ¿sí? Entonces, en el presente trabajo práctico nos propondremos un proceso creador, un producto final y una meta colectiva. ¿Cuál sería el proceso y cuál sería el producto final? Vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Ustedes deberán realizar una búsqueda de autores de obras literarias que tengan por público de destino a los niños. Nos vamos a acotar, porque podría ser amplísimo si no, entonces nos vamos a acotar a autores de lengua castellana, de Argentina, del siglo XX y del siglo XXI. ¿Sí? Es decir, esa es simplemente como una decisión para hacer que todo este trabajo que nosotros estamos haciendo, como va a tener una meta también colectiva, para que se nos
tenga mayor homogeneidad este trabajo, nos vamos a acotar temporal y contextualmente. Autores de lengua castellana, perdón, del siglo XX y del siglo XXI. Tras vuestras lecturas, deberán seleccionar un autor y una obra y realizar un análisis de los contenidos conceptuales que plantea dicha obra. Me falta una palabra ahí. Se espera de cada uno de ustedes que puedan escoger una obra de literatura infantil y vincular dicha obra literaria con las dialécticas y las oposiciones críticas vitales que propone Erikson. ¿Sí? Es decir, ustedes van a terminar eligiendo algún cuento y la idea va a ser, bueno, a ver, este cuento plantea tal y tal situación, tal personaje, tales o cuales temáticas, y al final las temáticas centrales son, qué sé yo, el sentimiento de soledad que experimenta este niño ante el mundo, la cuestión de la pérdida de la confianza traicionada por no sé qué o por no sé quién, el temor ante tal o cual elemento, las inhibiciones a no sé qué, las dificultades para la vida colectiva. Bueno, es decir, cada uno en la obra que elija, en algún punto va a tener que hacer la tarea de vincularla con esas dialécticas que Erikson propone que son las que atraviesan el desarrollo en la infancia, ¿sí? Y que de repente no solamente nos vamos a limitar a Erikson, sino que ya vamos a ver otros marcos conceptuales que vamos a poder tener en mente, pero esa sería como la idea central. Entonces, el producto final va a ser una presentación por escrito que cada uno de ustedes va a realizar. Ya voy a aclarar, cada uno de ustedes en grupo de hasta 3 personas puede ser. Entonces, el producto final va a ser una presentación por escrito que incluirá las siguientes partes. La primera parte es un relato pormenorizado del proceso de búsqueda y selección de autores y de las obras. Relatar, es decir, explicitar todas las estrategias procedimentales que despliega cada uno de ustedes desde que se informan del trabajo práctico hasta que llegan a la selección definitiva de una obra y un autor. Dicho relato debe finalizar con el autor y la obra elegida y alguna precisión respecto al modo de acceder a su lectura. Y estamos hablando de una presentación que no puede superar las 2 páginas, ¿sí? Va de nuevo. A mí, ¿qué es lo que me interesa? ¿Ustedes se están enterando ahora de este trabajo práctico? Bueno, cada uno de ustedes seguramente se va a lanzar a la búsqueda de un autor y de una obra. Tal vez algunos de ustedes ya tienen conocimientos previos, tal vez algunos de ustedes ha tenido experiencias en bibliotecas y ya conoce de muchas cosas de literatura infantil. Hay unos que podrán ser muy expertos. Hay algunos de ustedes que tal vez no saben nada de literatura infantil y nunca han leído un libro de literatura infantil ni conocen ningún autor de la literatura infantil. No me importa, no es eso lo que se evalúa. A mí lo que me interesa es que ahora, ante este requerimiento, van a tener que desplegar todas sus habilidades y saberes previos para llegar a una búsqueda, hacer una búsqueda y llegar a una selección de algo. Pero a mí lo que me interesa es que puedan relatar todo ese proceso de ahora en adelante. Es decir, conozco tal cosa, entonces se me ocurrió buscar tal cosa, no conozco nada, entonces se me ocurrió empezar a utilizar Google, no conozco nada, se me ocurrió ir a preguntar a fulana de tal o a tal o cual docente o a tal o cual persona, le conté, es decir, ahora viene la idea de que cada uno va a lanzar como un proceso muy creativo para llegar a la selección de algo. Ese proceso puede ser que sea individual o que pueda ser en un grupo. Bueno, van a tener que relatar este procedimiento que ustedes ahora lanzan hacia la tarea de buscar y también seguramente después a la hora de seleccionar. Porque ustedes cuando empiecen búsquedas van a ver que la tarea como de búsqueda o de exploración nos va a abrir muchas vías, nos va a abrir muchas líneas. Si uno se pone a googlear, puede encontrar infinidades de páginas. Entonces, un poco la idea va a ser que ustedes después relaten. Bueno, busqué de tal forma, encontré esto, leí tal o cual cosa, me empecé a interesar por tal o cual motivo, por tal o cual autor, me interesó tal o cual tema,
y hasta si pueden ir haciendo links del por qué algunas cosas les están motivando más que otras en estas búsquedas. Todo eso va a ser parte de ese relato pormenorizado del proceso de búsqueda que ustedes hacen, de búsqueda y selección, ¿sí? Eso tiene que ser como algo que va a ser sintetizado en no más de 2 páginas de cómo finalmente llegan a una determinada obra y a un determinado autor, ¿sí? Una vez que han llegado a esa obra y ese autor, bueno, eso va a quedar también puesto en el relato, y como esto va a ser algo que lo vamos a compartir con los demás, ustedes también pongan algún enlace que nos permita llegar a esa obra. ¿Qué más van a presentar entonces después como escrito? Además de este relato de cómo llegan a una obra y un autor, la segunda parte del escrito va a ser una síntesis que permita contextualizar autor y obra. Que por supuesto no se trata de un copiar y un pegar una biografía de cualquier página de internet, sino que, bueno, busquen ustedes identificar el contexto geográfico y la época histórica en la que vive nuestro autor, el año en el que produce la obra elegida, y consignar las circunstancias históricas más relevantes que acontecían en el mundo y en Argentina en dicha época. Es decir, tal año, 1977. Bueno, ¿cuál era la situación política, social, económica, religiosa? Básicamente, es decir, como una cuestión que sintetice o que resuma también, por supuesto que de muchos autores hay mucha información biográfica que por ahí ustedes van a poder, insisto, que no sea un copiar-pegar, sino que sea un trabajito de síntesis de ustedes, porque además tiene que ser algo breve, tiene que ser algo que de nuevo no sean más de 2 paginitas de contextualización, ¿sí? Y finalmente, y ahí viene el conceptualmente más importante, el primer paso ha sido sobre todo procedimental, el segundo de síntesis contextualizadora. El tercer paso es que ustedes van a hacer un escrito en el que fundamentan la relación que ustedes perciben entre los contenidos conceptuales de la obra y las dialécticas vitales trascendentales de la infancia. No más de 3 páginas. Y dicho escrito debe dar cuenta de la lectura e integración de los conceptos nucleares que se presenta ya en la bibliografía que ustedes han ido leyendo de la unidad 2. Ustedes tienen un texto de Silvia Bleichmar sobre la infancia y la adolescencia. Estas son unas reflexiones de una autora argentina, psicoanalista, muy, muy lindo texto, y que van a tener las clases justamente donde compartimos la lectura de ese texto. De Erikson, todas las clases que venimos desarrollando y que ustedes tienen tanto el texto original de Erikson como la síntesis que hace Nelson Bordiñón sobre la teoría de Erikson. Y tienen un texto que es muy lindo del escritor español Fernando Savater, un texto que se llama El valor de educar, en donde justamente habla de la dimensión simbólica y cómo en los procesos educativos lo que nos caracteriza es que es en relaciones, es en vínculos, que nos humanizamos, van a ver lo que es el proceso de socialización. Y entonces ese es más o menos como un marco también conceptual para reflexionar esta tarea que vamos a hacer en el práctico. El trabajo entonces, ¿cómo se va a realizar? ¿De manera individual o grupal de grupos de hasta 3 integrantes sin excepción? La meta colectiva de este trabajo práctico es también que empecemos a construir una base de datos sobre autores de literatura infantil en lengua castellana en vinculación con un marco conceptual que es el propuesto por Erikson. Y la producción de cada estudiante o cada grupo va a ser publicada en nuestro espacio de Facebook, abierta a la lectura de los compañeros. Es decir, a mí lo que más me interesa es que este producto que nosotros vamos a hacer en algún punto se lo vamos a presentar a nuestros compañeros. Que nuestras búsquedas quizás inspiren lecturas de otros, que nuestros procesos de descubrimiento, que nuestros procesos de lectura puedan contagiar a que otro chusmee y diga, uy, a ver, mi compañero, a ver, ¿con qué lectura se entusiasmó?
¿Se comprende? Es decir, esto va a ser como algo que aspira a que nos inspire, a que cada uno también pueda hacer de este trabajo práctico, no un trabajo práctico para probar la materia y punto, sino que sea un proceso en donde uno también como que pueda disfrutar esto que es la búsqueda, la exploración, el hallazgo de algún tipo de obra, el poder compartir una lectura con alguien, con un otro, y después, por supuesto, en la dimensión más conceptual, el poder vincular qué temas esta obra literaria, en qué sentido esta obra literaria se está vinculando a necesidades motivacionales de los niños, ¿sí? Básicamente, porque estamos concentrándonos en eso. Aun cuando es poco probable, a los fines de evitar que se produzcan coincidencias en selección de autores y obras, cuando ustedes lleguen a la instancia del proceso en el que han definido un autor y una obra, entonces hagan pública esa elección en el grupo de Facebook, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a ser como el modo de que no se vayan a producir superposiciones justo de los mismos autores y de la misma obra, que es poco probable, muy poco probable. Pero, qué sé yo, si alguien ya está diciendo, yo quiero la María Elena Walsh, me quiero quedar con la María Elena Walsh porque va a ser más fácil, que espero que no sea ese modo tan simple de querer resolver el práctico, sino al contrario, es como que sea más bien una invitación a, bueno, puede haber buenos motivos, porque tal vez para alguno de ustedes en su historia de vida ha sido significativo ciertas lecturas, han sido significativas ciertas experiencias o ciertos libros, o ciertas obras en particular. Entonces, bueno, tal vez nuestras búsquedas vayan por esos lados, ¿sí? Es decir, si yo tuviera que dar un ejemplo, justamente, no es María Elena Walsh, es Laura de Betach, que de hecho he puesto a una obra de ella también entre la bibliografía, que se llama El Camino Lector, y la elijo, y bueno, entonces, si yo tuviese que contar cómo llegué a este libro, bueno, podría narrar quién me lo regaló, podría recordar que yo no me acordaba de que era ella esta... eh, yo no la recordaba yo como la autora de muchos de los cuentos que escuché en mi infancia, pero era la autora, entonces yo, la verdad que cuando yo era niño me encantaban algunas historias, pero no sabía que eran de esta autora. No tenían claro, cuando uno es niño de repente que los cuentos que te cuentan también tienen alguien que los ha escrito, pero de grande fue todo un descubrimiento justamente ver estos dibujitos y decir, ¡ay, los mismos dibujitos del libro! Que cuando yo era chico me gustaban tanto esos dibujitos, no sé qué, entonces bueno, fue descubrir ahí sí, ya en mi adultez, a la autora, fue, bueno, si yo eligiera una obra de este libro en particular que se llama La Torre de Cubos, elegiría uno que se llama El Desollinador. Esperen que se me olvidó. Bueno, esperen que lo encuentre. No tiene índice, mira vos. No, sí tiene índice, acá está. El Desollinador que no tenía trabajo. Bueno, esa sería la obra que yo ya elegí, nadie la puede elegir para mi propio trabajo práctico. Entonces, bueno, si la leyeran, después van a ver por qué la elegiría yo, porque se conecta con cuestiones que tienen que ver con las experiencias infantiles, de ser dejado de lado, de no ser mirado, de sentirse pequeño ante los adultos, las emociones de la soledad, las cuestiones de los sentimientos de inferioridad como plantea Erikson en la cuarta etapa del desarrollo, pero también por supuesto la emergencia de un personaje que va a ser el que va a guiar, el que va a acompañar, el que va a cuidar, el que va a ir haciendo que se simbolicen todas esas experiencias de frustración, de abandono, hasta que termine emergiendo también una figura que va a ser la amparadora, la que va a devolver sentimientos de confianza básica, como diría Erikson, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia muy bonita que la vincularía justamente como con esos temas centrales de la teoría de Erikson. Bueno, ¿qué más tendría que hacer? Narrar quién es la autora,
donde nace, santafesina, docente, nacida en el año 36 en Santa Fe. Entonces después podría encontrar que en sus biografías, por ejemplo, una de las cosas más significativas ha sido que sus textos incluso fueron prohibidos en las épocas de la dictadura del 77. Tiene cosas muy interesantes la biografía de esta autora y por supuesto que se enlazan con otros de los textos. Tiene otros textos que fueron la planta de Bartolo, por ejemplo, es decir, como censurados por ideas que eran consideradas comunistas en su momento, prohibidos, libros prohibidos. Bueno, fue doctora honoris causa en Córdoba y pareciera ser que a sus 80 y pico de años, creo que tiene 83 años en este momento, vive en Reconquista. Vamos a ver si chusmeando logro encontrar algún dato más de esta autora, que me han dado ganas de hacer este trabajo práctico a mí también. Entonces, bueno, esa sería un poco la idea, de que entonces cada grupo, bueno, cuando ya tenga definido un autor y una obra, ya lo publique en el grupo de Facebook. Si algún otro grupo justo estaba entusiasmado con el mismo autor y venía haciendo un proceso de búsqueda y qué sé yo, bueno, pueden seleccionar el mismo autor, pero tendríamos que buscar otra obra, porque el escrito conceptual más significativo va a ser justamente el que vincule la obra en particular y la lectura de esa obra en particular con las dialécticas del desarrollo que nos propone Erikson. Bueno, ¿cuándo tenemos la fecha para entregar este trabajo? La fecha de entrega es dentro de 14 días, el viernes 12 de junio. Y la idea es que, más que hablar de una fecha de entrega, es la fecha de publicación de Facebook, del momento en que vamos a compartir ese trabajo que cada uno haya hecho. Lo va a compartir a sus compañeros y a todo el grupo. Y bueno, por supuesto que después también esto será evaluado, pero la idea es poder hacer algo que empiece como a constituir un fondo de documentos, de trabajos de los estudiantes de esta cátedra. Y bueno, si sale lindo el año que viene, vamos a irlo enriqueciendo a partir de que tengan los modelos de los que produzca la cohorte del 2020 y que cada año entonces se vaya como enriqueciendo este fondo de selección de obras. Bueno, estimada gente, espero que esté claro el trabajo práctico. Este video tenía esa función y ustedes por supuesto que van a encontrar el archivo, este archivo con las ideas centrales del trabajo práctico en el aula virtual, y se los voy también a pasar por el grupo de WhatsApp. Y ante cualquier duda, ante cualquier consulta, no duden en comunicarse, ¿sí? Este es la primera trabajo de corte evaluativo que estamos teniendo en la cátedra. Y bueno, yo creo que en el contexto de la pandemia estoy tratando como de generar así modos en que podamos ir evaluando un proceso educativo que sean como más creativos y que impliquen una apuesta más en juego de uno mismo, es decir, que sea como una apuesta a un trabajo personal y creativo en donde cada producto realmente les dé las posibilidades de ser singulares en lo que puedan relatar, escribir y hacer. Bueno, les mando a todos entonces mis saludos. Corto esta grabación acá y cualquier cosa estamos en contacto.